La Asociación de AFP propuso 20 medidas para mejorar las pensiones, algunas de ellas, por ejemplo, aumentar la edad de retiro de manera voluntaria, subir la tasa de cotización. Hay hartos temas ahí que abordar. Y estamos con el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Máquina. ¿Cómo está? Muy bien, Germán, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Se acostumbró a su nuevo cargo o no? Sí, ha sido un trabajo intenso y, bueno, yo la verdad había trabajado en esta industria hace unos 20 años atrás, así que me era algo familiar. Lo que sí, obviamente que los desafíos eran radicalmente distintos en esa época de lo que son hoy día. ¿Y cuáles son los desafíos de hoy? Porque cuando era ministro, reconstrucción. Acá, reconstrucción de las AFP, reconstrucción de las pensiones, reconstrucción de qué se ocupamos una analogía de términos, o no hay reconstrucción acá. No, yo creo que no hay nada que reconstruir, sí. ¿Ya? Hay una oportunidad, yo diría, de, así como se hizo el 2008, una buena reforma que yo creo que vino a completar de buena manera el sistema que tenemos de capitalización individual, fortaleciendo un pilar solidario que es parte de tres pilares que soportan todo lo que es el sistema de pensiones en nuestro país. Tenemos un pilar solidario, tenemos un pilar de ahorro obligatorio y tenemos un pilar de ahorro voluntario. Tenemos hoy día la oportunidad, así como se hizo también en el 2008, de mejorar nuestro sistema de pensiones. Enfrentamos una serie de desafíos complejos, algunos de ellos cambios demográficos, también cambios en las variables económicas, que yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo de actualizarse. Es algo de más, por lo demás, que ha pasado en prácticamente todo el mundo. Uno se hace la pregunta, si el sistema es tan bueno como ustedes dicen, ¿por qué hay tantas críticas con el sistema? Bueno, yo creo que, en primer lugar, el sistema efectivamente ha cumplido con el mandato de la ley, y es muy importante ¿Pero de la ley o de lo que esperaba la gente? Voy a llegar a eso. Yo creo que es muy importante primero tener presente que el sistema ha funcionado bien en lo esencial, que ha sido administrar, invertir de forma rentable y segura los fondos que los trabajadores le han confiado a las administradoras de fondos de pensiones. Si uno ve la historia, la verdad es que se ha cumplido plenamente e incluso mucho más allá de las expectativas. La rentabilidad promedio ha sido un 8,4 o un 8,5%. Si hoy día miramos los fondos que hay, que son 160.000 millones de dólares que pertenecen a más de 9 millones de trabajadores chilenos, más de un 70% de eso corresponde a rentabilidad y solamente un 30% corresponde a aportes que han ido haciendo los trabajadores en estos 30 años de historia. Ahora, incluso la OECD sitúa a Chile dentro de los 3 primeros lugares en términos de rentabilidad de administración de los fondos de pensiones. Ahora, si hemos hecho bien eso, ¿basta? No, no basta, y yo creo que hay un problema de expectativas importantes respecto de lo que el sistema puede entregar y lo que los chilenos o muchos chilenos esperan. ¿Las expectativas fueron muy altas? Yo diría que hemos tenido un problema en el mercado del trabajo que, como decía la ministra, es un espejo de el sistema de pensiones. Hoy día, si uno mira, tenemos un problema grave en materia de falta de densidad de cotizaciones. Si miramos en cualquier instante del tiempo, resulta que tenemos 9,5 millones de afiliados, pero solamente 5,5 millones cotizan. Entonces tenemos que más de un 40% de los afiliados al sistema no cotizan, y eso hace que sea muy difícil financiar una buena pensión. De ahí la importancia de la integración de estos 3 pilares, porque el pilar solidario justamente lo que busca es evitar que los adultos mayores, que no por diversas razones, que pertenecen al 60% más vulnerable, no pudieron juntar los recursos necesarios, tengan un apoyo del Estado. Ahora, pero ¿cómo usted le explica o cómo le quita la sensación de impotencia a muchas personas que durante 30 años, toda esta cantidad de años, entregaron su dinero, lo que ellos ganaban mes a mes, a una AFP para jubilarse con 180, 200 mil pesos, y ven al dueño de la AFP viajando por el mundo, teniendo una buena vida, y en el fondo ese dueño de la AFP ha ganado, ha tenido y ha aumentado sus lucas por el dinero que el trabajador se ha sacado la mugre durante todo el tiempo, y ese trabajador, cuando se jubila, recibe poca plata. Bueno, esa es una realidad que vive mucha gente. ¿Cómo se logra un poco trabajar con esa impotencia que tienen muchos chilenos? Los promedios son muy mentirosos, y lo que tiene que
explicarse mejor es que los ahorros de esas personas precisamente que están jubilando han sido muy bien cuidados y han sido muy bien invertidos. La rentabilidad y seguridad de los fondos ha sido... Ese es el problema, no pero, lo sienten ahí en Germán, pero el promedio ese que se cita muy frecuentemente es... conduce a equívoco, porque la verdad es que en ese promedio hay muchas personas que han cotizado, por ejemplo, un mes. El caso de las mujeres que acceden, o de muchas mujeres que acceden al bono por hijo nacido, se les solicita que se afilien a una AFP y que coticen un mes. Entonces, tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de personas que han cotizado un mes, 6 meses. No se puede pretender que en un sistema de ahorro que está pensado para que a lo largo de una vida laboral las personas ahorren para su vejez, quien no ha tenido cotizaciones no puede pretender que tener, digamos, una pensión que no cuadre con el aporte que ha hecho. Y de verdad, si uno despeja esos números, se da cuenta que, por ejemplo, aquellas personas que han cotizado más de 20 años tienen una jubilación significativamente más alta, y de hecho mucho más alta que lo que había antes en el sistema antiguo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que es un fenómeno mundial. Antes de entrar en eso, lo que pasa es que para despejar un poco de los promedios, porque en general son muy buenos para hablar de los promedios. Claro, el promedio a nivel nacional es que estamos en no sé cuántos dólares per cápita, pero sabemos que eso es un grupo muy minoritario del país, y el grueso del país, el 80% del país, ni siquiera ve una sombra de ese promedio per cápita. En la AFP, claro, puede haber algunos que efectivamente estén jubilando con un porcentaje, hay otros al revés, que con un solo mes tienen una pensión. Pero también hay un grupo importante de personas que han cotizado durante todo el tiempo y que efectivamente su jubilación no es lo que ellos esperaban en algún minuto. O sea, yo tengo cercanos, profesores, en fin, que es realmente ridículo lo que reciben al final de su vida laboral. Lo que ha ocurrido en esos casos es que han cotizado mucho menos de lo que debieron haber cotizado, porque la plata que colocaron en el fondo de pensiones estuvo a buen recaudo, fue bien cuidada y tuvo una buena inversión. Yo creo que lo que ha faltado, quizás haciendo, digamos, una reflexión respecto de qué se pudo haber hecho mejor, sin ninguna duda, algo que se pudo haber hecho mejor fue educar e informar de mejor manera a la población respecto de cuál iba a ser su situación en la medida que cotizara de la forma que lo estaba haciendo. Y en muchos casos esa decepción ocurre por una falta de información, porque a lo mejor nunca supieron que lo que estaban cotizando, a pesar de que fuera bien invertido y fuera rentable, no iba a guardar una relación con las expectativas que esas personas tenían. Pero hay un fenómeno mundial que ha afectado no solo al sistema chileno, en todo el mundo. Y hemos tenido, por ejemplo, en los últimos 18 años, más de 70 países, 73 países, han aumentado las tasas de cotización. Más de 40 países han retrasado la edad de jubilación, y más de 40 países han disminuido los beneficios que prometían. ¿Por qué? Porque hemos enfrentado un fenómeno muy fuerte de, por ejemplo, caída en las tasas de interés de mercado, que son las que determinan la capacidad de pagar las pensiones futuras. Hemos tenido también un aumento significativo en la esperanza de vida a la edad de jubilar. Cuando partió el sistema de pensiones chileno, la esperanza de vida para un hombre era de 13,5 años a los 65 años. Hoy día, solo 33 años después, esa esperanza de vida ha aumentado a prácticamente 20 años a los 65 años. Es decir, la esperanza de vida ha aumentado más de un 40%, 44%. Entonces, si yo sumo solamente esos dos factores, el aumento de la esperanza de vida y la caída de las tasas de interés, esos dos factores hacen que la pensión sea prácticamente un 40% menos. Por eso que es importante tomar esta oportunidad para proponer cambios que permitan pagar mejores pensiones. Pero es que esos cambios, volviendo al tema de la expectativa, ¿usted cree que se ha jugado un poco con eso? Que se jugó en algún minuto, la AFP jugaron, a lo mejor no conscientemente, porque justamente se estaba diseñando un sistema que estaba partiendo, estamos hablando hace 30 años atrás. Se jugó un poco con expectativas, porque sabemos que a nivel político, a nivel general, cuando se plantean grandes proyectos, las expectativas se ponen sobre la mesa. Porque vemos, por ejemplo, lo que pasa con la AFP estatal. Se están generando expectativas en torno a una AFP estatal. Bueno, yo creo que lo más mínimo, o sea, las AFP han cumplido con el mandato que tenían, que era administrar de buena manera esos recursos. No, me refiero a lo que supuestamente se iba a ganar. Lo cual, de hecho, han rentado mucho más de lo que se esperaba inicialmente. Por lo tanto, su parte de la pega, podríamos decir, la han hecho
no bien, muy bien, y como digo, ranquea incluso entre los mejores países en términos de administración de fondos. Entonces los cálculos pero mal hechos, porque se han rentado tanto y las personas no reciben lo que supuestamente le dijeron que iban a recibir. Ahí alguien se equivocó. En algunos casos sí reciben, y hay un estudio de la Universidad Católica, déjame decirte una cosa, el DICTUC de la Universidad Católica analizó el 100% de la gente que se pensionó el primer trimestre del año 2012, 26.000 personas, una muestra muy grande, y lo que pudo concluir es que para aquellas personas que habían cotizado 10 o más años, que no es un número muy importante, hay que pensar que hay que financiar, en el caso de los hombres estamos hablando hoy día prácticamente 20 años de vida después de la edad de jubilación, cotizando solamente un 10% del sueldo. Y lo que se pudo observar de ese estudio es que la tasa de reemplazo, es decir, la pensión como porcentaje del sueldo promedio de los últimos 10 años, alcanzaba a un 87% para los hombres y a un 58% para las mujeres. Y esas son pensiones reales del año 2012. Lo que pasa es que, insisto, muchas veces se tiende a hablar de los promedios, cuando en los promedios hay gente que ha cotizado un mes, 2 meses, 6 meses, tiempos de cotización que son muy bajos para lo que es lógico o razonable para financiar una pensión. Tenemos un problema en el mercado del trabajo importante, y eso se refleja en el sistema de pensiones. No significa que el sistema de pensiones sea malo. Por ejemplo, si uno analiza, como decía, de los 9,5 millones o 9,6 millones de afiliados, poco más de la mitad cotiza regularmente. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de los hombres, de los afiliados hombres, tenemos que solamente un 50% de ellos tiene contrato de trabajo y por lo tanto una cotización regular. En el caso de las mujeres, solamente el 29% de las mujeres afiliadas tiene una cotización. Tenemos problemas graves en términos de participación laboral de las mujeres. En Chile la tasa de participación laboral llega apenas al 47%. Es la más baja de Latinoamérica y una de las más bajas del mundo. Todos esos problemas del mercado del trabajo se reflejan en alguna medida en la baja densidad de cotización. Ahora, pero todo esto se viene a solucionar en parte entrando a la competencia de una AFP estatal, como lo que se ha planteado. ¿Qué participación, por ejemplo, ve usted de los bancos eventualmente pudiesen tener dentro de este mercado? Nadie está hablando hoy día de la participación de los bancos. Yo creo que pero eso en entrevista algo se ha esbozado. Hay ciertos temores. Eso quedó despejado el año 2008. Pero yo sinceramente creo que la AFP estatal... ¿Pero que se pueda revivir eso? Lo ha reconocido la propia presidenta, y la ministra. No ayuda a pagar mejores pensiones. El objetivo que se ha planteado para la AFP estatal es aumentar la competitividad de la industria y la cobertura. Yo tengo mis dudas respecto de que efectivamente se vayan a cumplir esos objetivos, pero en cualquier caso la industria no le tiene miedo a la competencia. La industria es una industria altamente competitiva, se compite duramente en términos de rentabilidad. Las AFP constantemente están publicando y publicitando sus rentabilidades, se compite por calidad de servicio, tienen amplias redes de sucursales y por lo tanto, y se compite por comisiones también, por supuesto. Entonces, yo creo que el tema de la AFP estatal, o las aprehensiones o las dudas que puede generar en la industria, es cómo va a ser esa competencia. ¿Va a ser una competencia verdaderamente que respete todas las reglas del juego? ¿Usted tiene ciertos temores en torno a este tema? Yo creo que sí, yo creo que se generan una serie de conflictos que no va a ser fácil resolver, y que la AFP estatal no va a contribuir a pagar mejores pensiones. Pero en cualquier caso, lo que a la industria le preocupa es que esa competencia sea una competencia en igualdad de condiciones. ¿Usted cree que puede no ser en igualdad de condiciones? Perfectamente puede no ser en igualdad de condiciones, dependiendo, por ejemplo, de cómo se use la infraestructura pública. Y yo creo que hay otra serie de conflictos que se generan en materia de inversiones, en materia de control. Por ejemplo, ¿quién va a controlar? ¿Quién va a controlar a la AFP estatal? Va a ser el propio Estado fiscalizando a una empresa estatal. ¿El Banco Estado podría entrar ahí? Yo creo que ahí hay otro tema que es mucho peor, que es el tema del giro único. Uno de los grandes fortalezas de nuestro sistema de pensiones ha sido el giro único, y es que las administradoras solamente puedan dedicarse a administrar los recursos que les son confiados. Y eso es muy importante porque se evita una serie de conflictos.
Yo creo que en el tema de los bancos, por ejemplo, el que el banco preste con su propio patrimonio a empresas y al mismo tiempo decida la inversión de los afiliados en la misma empresa, obviamente que es un conflicto demasiado grande. De los bancos, porque a raíz de la economía estatal... Pero Germán, nadie está hablando hoy día de que los bancos entren a esta industria. Yo creo que ese es un tema que se despejó el 2008. 100%. No 100%, pero yo creo que no es un tema que está hoy día en la discusión pública. ¿Y si fuera así, te preocupa más aún? Yo creo que no es bueno, y así se analizó, se discutió y se decidió, incluso se votó en el Parlamento y se decidió que no entraran los bancos, porque por lo tanto yo creo que no es una discusión que hoy día se esté reavivando, podríamos decir. Ahora, ¿cómo podría sobrevivir una AFP estatal? Supuestamente la propuesta es que esto ayudaría al sistema, cuando en el fondo la AFP estatal va a tener que invertir en los mismos papeles, en el mismo mercado que todas las AFP están invirtiendo. ¿Cuál es la diferencia que podría haber entre una AFP estatal y ustedes en ese sentido? Por lo tanto, ¿por qué les preocuparía que entrara también en este mercado? Ninguna diferencia, y por lo tanto habría que preguntarse para qué hacerlo si no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted dice que pueden haber preocupaciones o otro tipo de temas que entren de manera externa que a usted los puede perjudicar. Bueno, no es que nos pueda perjudicar a la industria, digamos, al final, cuando se afecta la competencia, se deteriora por ejemplo, se desincentiva que entren nuevos competidores y por lo tanto una sana competencia es buena para los afiliados, porque al final, cuando hay una industria en la que se compite, el beneficiado es el afiliado, que tiene mejor calidad de servicio, que tiene comisiones más bajas y que tiene mejores pensiones, porque se compite por rentabilidad también. Pero a su juicio, ¿una AFP estatal responde más a un aspecto técnico o a un aspecto político? Se ha señalado que hay dos objetivos en la AFP estatal. Uno, aumentar la cobertura, llegar a sectores que hoy día no cotizan y lugares apartados. Sí. Y yo creo que tengo dudas de que eso se pueda cumplir. Hoy día quienes no cotizan, sectores independientes, no lo hacen porque no haya una AFP estatal. O sea, no lo hacen porque tienen otras necesidades, dan prioridad a otras cosas. El hecho de que haya una AFP estatal no creo que los vaya a motivar a cotizar cuando han tenido una amplia gama de administradores de fondos de pensiones en las cuales han podido cotizar. La cotización, la afiliación en Chile es obligatoria por ley para un trabajador dependiente y de hecho tenemos una amplia cobertura. La cantidad de afiliados que hay en Chile es superior a la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo son 8,4 millones de personas y el sistema tiene 9,5 millones de personas. Por lo tanto, la cobertura es muy grande. Así que yo de verdad no creo que vaya a ser demasiado relevante en aumentar la cobertura. Pero está entrando fuerte como actor político, se lo pregunto, como un actor ahí, AFP estatal, ni que fuera casi con un sillón ahí mismo en el Parlamento, en la forma en cómo se está planteando el tema y como si tuviera vida propia. Por eso se lo pregunto, desde el punto de vista político, ¿a usted le preocupa que de repente detrás de esto también se generen otro tipo de instancias o no? Lo que nos preocupa es que haya algún tipo de competencia que no sea justa, porque al final eso va a terminar perjudicando a los propios afiliados, ¿verdad? ¿Usted ve que quizás pueden estar esos incentivos detrás? ¿Incentivos políticos? No lo sé, no es lo que se ha señalado, no tengo por qué dudar de las intenciones, son intenciones que son muy loables, aumentar la cobertura, aumentar la competitividad, pero yo creo que también hay algunos factores de riesgo en esta AFP estatal, por lo tanto hay que analizar cuidadosamente este proyecto y quizás también hubiera sido bueno que la Comisión Bravo, que creo que está trabajando de muy buena manera, también hubiera incluido este análisis de esta posibilidad de una AFP estatal. Ahora, quiero aprovechar antes de que terminemos, ¿qué le pareció la interpelación a la ministra de Vivienda, Paulina Zabal? Bueno, yo la verdad he estado totalmente fuera de estos temas políticos, he estado concentrado 100% en esto, leyendo y de verdad no tengo ninguna información, solamente le deseo el mayor de los éxitos en su gestión, porque bueno, sé lo difícil que es. Es que por eso se lo pregunto, porque usted cuando era ministro de Vivienda le tocó muy duro en ese sentido. Nos tocó muy duro, nos tocó dificilísimo, tuvimos que hacernos cargo de 222.000 familias que fueron parte del programa de reconstrucción. Pudimos terminar y entregar cerca del 90% y el otro 10% quedó en distintas etapas de avance. ¿Se abusa mucho de eso, no?
No lo sé, de verdad no tengo los antecedentes de este caso particular, así que no puedo opinar. Sí sé que es un tema extremadamente difícil y bueno, a nosotros nos tocó también una etapa muy dura como fue la reconstrucción del 27 de febrero. Bueno. En todo caso, no hablamos de las propuestas, que son importantes. Yo creo que la asociación ha tenido una actitud proactiva de poner una serie de propuestas encima de la mesa, algunas de ellas para aumentar la densidad de cotizaciones, otras para mejorar las pensiones. Yo creo que hay espacio para muy buenas ideas en este proceso. Por ejemplo, hemos propuesto premiar o incentivar el atraso voluntario de la edad de jubilación. Fíjese que si se posterga la edad de jubilación tiene un impacto muy fuerte en las pensiones y eso permitiría incluso, por ejemplo, sacar recursos líquidos. Si una mujer posterga en 5 años la edad de jubilación, puede aumentar en promedio y bajo cierto supuesto en un 50% su pensión. Entonces lo que propusimos fue quienes quieran hacerlo, quienes quieran postergar esa jubilación, por ejemplo, que puedan sacar una parte de los recursos líquidos de manera tal de atender alguna necesidad. Bueno, y así varias propuestas. Sí, las propuestas las hemos estado aquí analizando aquí en CERNET Chile, hay varias propuestas, pero queríamos saber su parecer en términos macro de toda esta discusión, porque hay que hacerse cargo un poco también de lo que justamente parlamentarios y políticos están hablando. Si se está hablando todos los días de este tema. Yo creo que las AFP lo han hecho bien, pero hay una brecha de expectativas importante que hay que cubrir y han cambiado condiciones externas muy importantes como variables demográficas y económicas que hacen que sea bueno revisar algunos parámetros. Bien, que esté bien, muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Ya, nosotros hacemos una pausa, volvemos dentro de poco.